No hace falta ser un profeta para ver que hay un sacudón económico global en marcha. Puede empeorar antes de mejorar. Y el mundo se retuerce las manos de miedo, pero los cristianos pertenecen a un reino que no puede ser sacudido. El sacudón económico es una invitación a alejarse del ídolo del dinero y volver al Dios que provee. Es una invitación para que la Iglesia se levante con sabiduría y poder. Soy Jennifer Leclaire, fundadora del movimiento de Awakening Perhaps. Hoy quiero hablarte sobre este sacudón económico y cómo es una invitación al despertar, y quiero invitarte a orar con nosotros, a luchar con nosotros. Permíteme elevarte como un vigilante, un intercesor profético, un guerrero de oración con mentalidad de avivamiento. Únete a mí en awakeningprayergroups.com. Entremos en esto. Las Naciones Unidas pronosticaron recientemente que el crecimiento económico global se desacelerará al 2,3% en 2025, y los economistas advierten que las tensiones comerciales internacionales, impulsadas en parte por guerras arancelarias generalizadas y la volatilidad política, podrían asfixiar las cadenas de suministro y sumir a las economías frágiles en una inestabilidad más profunda. La inflación sigue siendo obstinada en muchas naciones. Los salarios no están a la par y los bancos centrales están caminando por la cuerda floja, tratando de manejar las consecuencias. Y debajo de todo esto, el clima espiritual está cambiando. Sabes, cuando las economías se tambalean, los ídolos caen, y hemos visto este patrón antes. En 2008, el colapso financiero despojó a muchos de sus mantos de seguridad y algunos comenzaron a clamar a Dios. Lo hicieron. Durante la Gran Depresión, las iglesias se llenaron de almas desesperadas que buscaban esperanza en Dios. En tiempos de agitación económica, los corazones son más sensibles. La gente comienza a hacer preguntas eternas, y si la iglesia está bien posicionada, el temblor se convierte en terreno fértil para el avivamiento. Veamos lo que Jesús dijo aquí en Mateo 6:24. Él dijo, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Así que, las riquezas son más que dinero. Las riquezas son un espíritu que promete seguridad y poder, aparte de Dios. No es solo dinero, hay un espíritu detrás de ello. Y no es solo avaricia, es mamón, hay un espíritu. Mamón depende, o más bien exige, mamón exige, lealtad. Fomenta la avaricia, adormece la conciencia, y con demasiada frecuencia, la iglesia misma se ha inclinado ante su altar. Si somos honestos, el temblor está exponiendo donde hemos puesto nuestra confianza. Así que Dios, en su misericordia, está permitiendo que los ídolos caigan. No estoy diciendo que Dios esté provocando el temblor. Estoy diciendo que hay una oportunidad en el temblor para un despertar. Él no está sosteniendo las cosas. Estamos cosechando lo que hemos sembrado. Él no controla a las personas, ¿verdad? Tenemos libre albedrío, y hay muchas decisiones que se han estado tomando durante mucho tiempo en el trasfondo. Así que no es un juicio. Es un llamado de atención, para despojarse de falsos consuelos y redirigir los ojos de las almas perdidas hacia el único que realmente puede proveerles, no solo en esta era, sino también la salvación eterna en la era venidera. Incluso algunos en la iglesia no confían realmente en Dios como nuestra fuente. Dios está llamando a las personas en todas partes a arrepentirse del materialismo, a resistir el miedo a la escasez y a abrazar la economía sobrenatural del reino. No estamos sujetos a la economía del mundo cuando manejamos nuestras finanzas, de acuerdo con el reino, los principios del reino, las promesas del reino, las directrices del reino. Así que el temor del Señor debe regresar a nuestras naciones, y con él, una reverencia sagrada que rompa el dominio de Mamón. Ahora, sabemos que esto no va a ser, necesariamente una cosa inmediata, pero necesitamos orar, porque en esta temporada de sacudidas, y en las temporadas de sacudidas que vendrán, esta es una de muchas, que vendrán. Vendrán sacudidas de diferentes grados, sacudidas económicas. Pero en medio de esto, Dios levantará a José, figuras parecidas a José, hombres y mujeres, a quienes se les dará estrategias divinas para la provisión, para la preservación, para la influencia. Quiero decir, José no era solo un soñador. Él era un administrador, ¿verdad? Interpretó los signos de los tiempos y posicionó a Egipto no solo para sobrevivir a la hambruna, sino para bendecir a otros. Así que necesitamos a los José en esta hora, líderes empresariales con mentalidad de reino, profetas financieros, estrategas apostólicos, hombres y mujeres que puedan interpretar datos económicos en atmósferas espirituales, y luego actuar con precisión espiritual.
Y estos son a quienes Dios está llamando para, entre comillas, almacenar grano, parabólicamente, financiar la cosecha y bendecir ciudades en crisis. Sabes, estos son los que llevarán soluciones cuando los sistemas colapsen. Hemos visto economías en diferentes naciones colapsar en el pasado, y lo veremos de nuevo. Génesis 41, 39-40, el faraón le dijo a José, ya que Dios te ha hecho saber todo esto, estarás a cargo de mi palacio. Así que hay una transferencia de influencia que viene, para aquellos con entendimiento divino, pero solo si nos levantamos en fe, no en miedo. Viene una transferencia sobrenatural de riqueza, pero necesitamos ocuparnos de los asuntos del Padre, no solo velar por nosotros mismos, sino ser estrategas. Amén. Deberíamos profundizar en esto. El miedo es un motivador poderoso, y el enemigo está usando los titulares económicos para provocar ansiedad, acaparamiento, verdad, desesperanza en las naciones e incluso en partes de la iglesia. Pero no estamos llamados a responder como el mundo. Estamos llamados a caminar por fe y no por vista. Amén. Proverbios 7:23. Dice, temor del Señor lleva la vida. Ese tipo de temor no te paraliza, te purifica. Realinea tus prioridades. Abre los cielos sobre tu vida. Cuando el temor del Señor invade la tierra, el arrepentimiento sigue. Y cuando el arrepentimiento fluye, el despertar no está lejos. Así que debemos orar para que el temblor lleve a las naciones de rodillas, no en terror, sino en reverencia, para que una santa desesperación surja de nuevo, para que cambiemos nuestro miedo de no tener suficiente, por la admiración, hacia aquel que es más que suficiente. Así que vigilantes, intercesores, es hora de tomar su posición. Líderes de Awakening Prayer Hub, este no es un momento para retroceder. Este es un momento para avanzar. Así que mientras la economía global tiembla, debemos orar para que el temblor lleve a salvaciones, no a suicidios. Interceder para que la iglesia se levante con las estrategias de José, equipando a los creyentes para hacer soluciones, para ser solucionistas en la crisis. Queremos decretar que el temor del Señor se apodere de los corazones de los hombres, reemplazando el miedo al colapso económico. Queremos llamar al avivamiento en salas de juntas, pisos de negociación y escuelas de negocios. Queremos llamar al despertar en las naciones. Queremos romper el poder de Mamón sobre las naciones y luchar para que emerja la economía del reino. Escuchen, el Señor está permitiendo que los sistemas tiemblen, pero Él no se tambalea. Su reino es inquebrantable, y Él no está sorprendido. Así que levantémonos y luchemos por un despertar espiritual en medio de este temblor económico. Lo que parece una crisis podría ser un catalizador. La cosecha está lista, incluso en la recesión. Así que es momento de orar, es momento de despertar, es momento de preparar el camino del Señor. También queremos orar para que Dios cambie los corazones de Mamón, que el Espíritu del Señor comience a convencer a las personas. Así que queremos arrepentirnos de cualquier manera en que hayamos confiado en las riquezas y en los sistemas, en lugar de en Dios. Rompemos el acuerdo con el espíritu de Mamón sobre nuestras naciones en el nombre de Jesús, y pedimos al Señor que use este sacudón económico para volver los corazones de las personas hacia Él. Y decretamos que nuestra ayuda no viene del gobierno ni del oro, sino del Señor, el Creador del cielo y la tierra. Queremos orar por el surgimiento de los Housas, y orar para que los Housas modernos, con sabiduría divina para administrar recursos en tiempos de hambruna, se levanten. Queremos llamar a los apóstoles del mercado, financiadores proféticos e inversores justos. Queremos decretar estrategias sobrenaturales para la provisión, la innovación y el avance del reino. Queremos pedirle a Dios que continúe haciéndonos la cabeza y no la cola, incluso en la crisis. Esa es nuestra porción. Esa es nuestra promesa, Deuteronomio 28:13. Queremos orar para que este sacudón dé a luz un despertar. Queremos orar para que la disrupción económica se convierta en una disrupción divina que despierte a la iglesia adormecida y a las almas perdidas del mundo. Queremos declarar que el temor del Señor reemplazará el miedo a la escasez y la pérdida. Y queremos orar para que este sacudón lleve a la gente al arrepentimiento y no a la rebelión. También queremos orar por los vulnerables, para que Dios proteja a los pobres y a aquellos que son más afectados por la inflación y la inestabilidad en las economías. Queremos pedirle a Dios que levante creyentes generosos, que operen bajo su economía, no el sistema del mundo. Queremos liberar provisión sobrenatural para los misioneros,
Queremos pedirle a Dios que libere provisión sobrenatural para los misioneros, para las iglesias, para las familias que están luchando por sobrevivir, y queremos romper ciclos de pobreza e introducir ciclos de provisión. Hay mucho más por lo que orar. Quiero invitarte a que vayas a awakeningprayerus.com/Global Prayer Room o simplemente visites awakeningprayerus.com. Puedes leer estos puntos de oración en cualquier idioma que hables. Hay un botón en la esquina superior izquierda que te permite traducir el contenido de nuestro sitio web para que puedas leer estos puntos de oración en tu propio idioma. Estamos creyendo en un avivamiento en medio de la sacudida económica y estamos luchando por esto y mucho más. Estoy formando intercesores proféticos, vigilantes y avivadores en Awakening Prayer Hubs. Únete a nosotros. Lanza un centro hoy. Déjame elevarte. Visita awakeningprayerus.com hoy. Nundia avance.